Le presentamos la última y más sofisticada máquina para hacer ejercicios de la historia de la humanidad. Confeccionada con aluminio especial y con tecnología de punta. Tiene todo lo que usted ni siquiera imaginaba que necesitaría. Superficie de agarre de diamante para una mejor tracción. Monitoreo de ritmo cardíaco en tiempo real. Consola de entretenimiento activada por voz y un sistema de suspensión para sentirse en la gloria, que hará que usted sienta que corre suspendido en el aire. Además, la versátil superficie se transforma en un compartimento de almacenamiento. Las sólidas agarraderas son perfectas para colgar ganchos de ropa estándar y tiene suficiente área de superficie para secar ropa de una lavada completa. A la vez actúa como pasamanos de gimnasio para sus niños pequeños. Viene en presentación de varios colores que hacen juego con su casa. Combina tan bien con todo que se olvidará que existe. De hecho, este aparato es tan espectacular que ni querrá usarlo. A fin de cuentas, lo podrá vender como nuevo. El tema de hoy es conectar. Estuve viendo algún video donde les preguntaban a las personas, ¿por qué estás aquí? Y no sabían contestar. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué estoy aquí? Alguna vez yo me hice la pregunta, cuando era jovencito, ¿por qué estoy aquí? Yo estudié filosofía. En el primer año tuve una clase con un maestro que era doctor en filosofía, todos eran doctorados. Y cuando él estaba hablando, de pronto entendí por qué estaba aquí. La filosofía me abrió el entendimiento para saber por qué estaba aquí. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos. No necesitas estudiar filosofía para saber por qué estás aquí. Cuando conoces a Jesús, entiendes por qué estás aquí. Cuando le entregas tu vida a Jesús, entiendes cuál es el propósito de tu vida. Se te quitan las dudas y entiendes qué estás haciendo en este mundo. Entonces, en esa entrevista que hicieron, les preguntaban, ¿por qué estás aquí? Ellos no sabían por qué estaban aquí. Y me dijeron ellos, pues no sé. La verdad es la pregunta que yo me he hecho, ¿por qué estoy aquí? Quiero decirles algo, que Dios te da propósito para tu vida. ¿Y sabes algo? Que de pronto entiendes que la vida es maravillosa. Y ya no te complicas tanto la existencia. Descubres que la vida es maravillosa. Porque quizá las agresiones que recibimos cuando éramos pequeños, las agresiones del medio ambiente, hizo que nuestro corazón se endureciera. Y hay un ateo, Stephen Hawking, él todavía se anda haciendo bolas. Él escribió varios libros. ¿Existe Dios? Todavía se pregunta si existe Dios. Igual que como el que murió Stephen, el otro Stephen. Preguntándose, ¿existirá Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y ellos han declarado, como en el siglo XIX con Friedrich Nietzsche, que fue el que influyó en la doctrina hitleriana, él y muchos dijeron, Dios está muerto, Dios no existe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dios está muerto? Claro que está muerto para los que no creen en Dios. Pero Él vive aunque nosotros no creamos. Él es independiente de que creamos o no creamos si Dios es real y Dios existe. Es muy sencillo dar una explicación de si Dios existe o no existe. Tan solo vean el universo, el orden y la belleza que existe en Él. Tan solo vean la belleza que existe
porque Dios es bello y la naturaleza es el reflejo de la existencia de Dios. La tierra no está más lejos ni cerca del sol, está en su punto exacto. La luna está en su punto exacto. No lo pudo hacer la casualidad. Esto es descartable, porque no es posible pensar que todo lo que vemos fue hecho por la casualidad. ¿Te has fijado en tus manos, en tus ojos, en tus cabellos, en todo lo que tú eres? Tiene una increíble perfección. Y esto se llama detrás del relojero, o detrás del reloj hubo un relojero, ¿no es cierto? Así que tú estás aquí porque eres consecuencia del amor de dos personas. Tu padre y tu madre se abrazaron en un abrazo de amor y tú naciste, eres consecuencia del amor de dos seres humanos. Pero la humanidad del ser humano en general es consecuencia del amor divino. Había tanto amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que tanto amor se derramó que nosotros los seres humanos nacimos. Somos consecuencias del amor divino. Qué increíble, ¿no es cierto? Y entonces Dios crea a los seres vivos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué existen los seres vivos? ¿Por qué existen los animales? ¿Por qué existen las plantas? ¿Por qué existen los océanos? ¿Por qué existe este mundo tan maravilloso? ¿Por qué Dios puso la luna en la noche, etcétera, etcétera? ¿Por qué existe todo esto? Lo hizo para ti. No hay otra explicación. Apúntate otra prueba de la existencia de Dios. Lo hizo para ti. Porque ¿qué chiste tendría un mundo donde existieran plantas y animales y no existieran seres humanos? No habría ningún motivo. Todo lo que existe, todo lo que tú ves, todo lo que tú palpas, toda la belleza que existe en esta tierra y en este universo, lo hizo para ti. Por eso dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y refiriéndose al ser humano, en el Salmo 8 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de honra y de gloria, todo lo pusiste debajo de sus pies. El Salmo 8 es increíble. Hay un versículo que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. En el hebreo no dice así. En el hebreo dice, le hiciste un poco menor que Elohim, que Dios, un poco menor que los dioses. No hay dioses, ¿verdad? Solamente hay un solo Dios. Pero cuando habla la palabra Elohim en el Antiguo Testamento se refiere no solamente a Dios, sino se refiere a las personas que están en autoridad como los jueces. Pero bueno, este es otro tema. Muy bien. Entonces hoy estamos hablando de conectarnos. ¿Cómo es que Dios nos invita a conectarnos? ¿Por qué? Para que seas feliz. Porque la fe cobra vida en comunidad. Es decir, tú eres cristiano, tú amas a Cristo, pero no sirve de nada si no estás injertado en una iglesia, la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nuestra fe no tiene sentido si no estamos conectados en la iglesia. ¿Sabes cuál es el propósito por el cual estás en este mundo? Para ser parte de la familia de Dios. Ese es el propósito final, querido amigo, querido hermano. Muy bien. Tenemos dos tipos de familia. La familia natural y la familia espiritual. Por eso en el libro de Génesis, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque lo vio solito. El chango tenía su changa, la cebra tenía su cebro, el elefante tenía su elefanta. Pero dice la Biblia que vio al hombre solo, estaba solo el hombre. Y dijo Dios dentro de sí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar una familia. La familia es el invento más increíble de Dios en este mundo. Si no existiera la familia, no seríamos felices. La familia fue destinada para hacer feliz a los pequeños.
¿Por qué Dios creó una madre? ¿Por qué Dios diseñó al padre? Para hacer felices a los hijos, para que seamos felices. Sin embargo, esto no se puede lograr porque muchas familias no son cristianas. Y entonces nacemos y crecemos y vivimos en un mundo con muchas agresiones, porque la familia no entiende cuál es el propósito. ¿Por qué tienes hijos? Para amarlos, para protegerlos, pero también para manifestarles y enseñarles el amor de Dios, porque sin Dios no hay esperanza. Así que tienes una doble familia cuando aceptaste a Jesús. Tienes tu familia natural y tienes tu familia espiritual. ¿Cuál es la familia espiritual? La iglesia. Dios tiene una familia. Jesús tiene su familia. Esa iglesia, esa familia se llama iglesia. Y tú eres la iglesia. La iglesia, por supuesto, no es el edificio, eres tú. Yo quiero leer este pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús hizo una pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sus discípulos se han de haber quedado pasmados. Se vieron unos a otros y dijeron: ¿qué estás desconociendo a tu familia? No, queridos amigos, Jesús no estaba desconociendo a su familia. Lo que estaba pasando es que tenía un proyecto para ti. Estaba viendo hacia el futuro y que a través del sacrificio en la cruz tú fueras parte de la familia de Cristo. Cristo tenía su mamá, su madre, María. Cristo tenía su papá, José. Jesús fue carpintero hasta la edad de 30 años. Practicaba el oficio de su padre. Él estuvo en la carpintería, pero a la edad de 30 años se despidió de su familia y se fue a vivir aparte para poder predicar el evangelio y redimirnos a nosotros para que fuéramos parte de su familia. Así que nosotros somos la familia de Dios. Fíjese lo que dice más adelante: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mateo 12, 46 al 50. Luego señaló a sus discípulos y les dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús tuvo por lo menos 5 hermanos. María tuvo más hijos después de que nació el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto no le quita la santidad a María. Si usted lee Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea, que fue la primera historia que se escribió acerca de la iglesia, usted se va a encontrar también esta misma declaración. Habla de los hermanos de Jesús. Historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea. Pero no le quita la dignidad a María ni la santidad el haber tenido más hijos. No se lo quita. Pero esta es una señal de que cuando tú aceptas a Jesús, Él te incluye en su familia, así que ya no estás solo. Es posible que te hayas divorciado, separado, haya muerto tu marido o tu esposa. Es posible que se hayan alejado de ti. Es posible que vivas solo o que vivas sola. Pues no estás sola, tú tienes una familia, la familia de Cristo, que se llama la iglesia. ¿No es cierto? La palabra hermano tiene una connotación muy profunda. Es una connotación de intimidad, de acercamiento, de decir: yo puedo confiar en ti. Pero esta familia no es perfecta, tiene muchas desavenencias. Cuando encuentras una familia, la familia espiritual, encuentras tu destino. Por eso Jesús nos incluyó
en Juan 1:12. Si gustan leerlo en su Biblia. ¿Todavía usan Biblia? Bueno, usamos el celular, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Autoridad. ¿Quiere decir que no eras hijo? ¿Quiere decir que te incluyó en sus planes? ¿Quiere decir que tienes derecho a la herencia, hijo de Dios? Hios tudeos en griego. Quiere decir que cuando tú clamas, Él te contesta y Él te escucha. Eso quiere decir hijo de Dios. Quiere decir que no estás solo, que tienes una familia. Quiere decir que tienes un apoyo para toda la vida. Hijo de Dios quiere decir que Dios ha puesto su mirada en ti y que cuando tú oras, Él te escucha y pone atención a tus súplicas, a tus llantos, a tus dolores y a tus problemas y a tus necesidades. Eso quiere ser hijo de Dios y quiere decir que Dios no te dejó huérfano. Ahora tienes una familia que se llama la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios. Gracias a Dios por la iglesia. Pero esta iglesia no es el edificio, eres tú. Nosotros solamente somos parte de la iglesia universal, porque la iglesia no nada más es una sola, son millones que existen alrededor del mundo. Unos adoran a Dios con alabanzas, otros sin alabanzas. Unos tienen órgano, otros tienen piano, otros tienen batería, otros tienen guitarras. Unos alaban a Dios palmeando, otros no palmean. Unos alaban a Dios levantando su mano, otros alaban a Dios con mariachi, otros con orquestas. De todas maneras, es la iglesia, no tiene nada que ver la liturgia, no tiene nada que ver la forma. Algunos les dicen que deben de ir vestidos de cierta manera, otros dicen que no importa. Bueno, hay diferentes formas de ser, diferente liturgia, pero todos son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y usted es una parte del cuerpo de Cristo. Usted puede ser una mano, puede ser un pie, puede ser una oreja, o nada más pura lengua. No, no es cierto. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos un ministerio, cada uno de nosotros tenemos un por qué estar aquí en la iglesia. Entonces tienes tu familia, pero esta familia no es perfecta. Esta familia tiene muchos defectos, porque en la iglesia de Cristo hay personas con carácter introvertido, otras con carácter extrovertido. Y cuando tú llegas aquí, es posible que a lo mejor ni te saluden, y no por eso te vas a ir. O es posible que sean muy cálidos. Es posible que ahorita no se puede uno abrazar, ¿verdad? Pero por lo menos se acercan a ti y te dicen: hola, ¿es la primera vez que vienes? Sí, qué bueno que estás aquí. ¿A poco no? Pero otros ni te van a fumar, ¿eh? La familia está llena de personas imperfectas. Somos perfectamente imperfectos. Un carácter de una forma, otros de otra manera. Según Hipócrates, no Hipócrita, Hipócrates. Hipócrates hablaba, ustedes saben que fue el padre de la medicina, ¿no? Había unos de carácter colérico, otros de carácter sanguíneo. Son 5, él puso el carácter de los seres humanos en 5 partes: colérico, sanguíneo, etcétera, etcétera. No me acuerdo los demás. Pero así somos nosotros, la iglesia, tenemos diferente forma de ser. Pero también otra cosa que tenemos que aprender es que el Señor puso su mirada en ti y te plantó en la iglesia como una semilla para que des fruto. Te plantó en algún lugar y te dio una familia. Y tienes que ser plantado en ese lugar. Y después viene el Espíritu Santo y riega sobre ti su presencia. Y viene la palabra de Dios y riega sobre ti
Su presencia, su directriz para que crezcas y comienzas a crecer. Pero ¿qué sucede con aquellas plantas que de pronto comienzan a crecer, ya tienen raíces y las pasas de un lugar, de un jardín a otro jardín? ¿Qué es lo que pasa con esa plantita? Se puede secar, ¿no es cierto? Porque ya estaba acostumbrada a esa tierra, ya estaba acostumbrada a ese lugar, a ese jardín. Ese era su jardín, ese era el lugar donde la plantó el jardinero. Pero si esa plantita la arrancas con todo y raíz y la quieres plantar en otro jardín, ¿qué puede pasar? Se puede secar. Así nos ha pasado a nosotros. Cuando una vez teníamos un limón, lo arrancamos de una tierra, de un lugar, porque se cambiaron de una casa a otra casa. Quitamos ese limón, estaba precioso el limón, habían sido años para que diera limones. Lo quitamos y lo quisimos plantar en la nueva casa. Estaba precioso el limón y le pusimos abono y fue el jardinero y ¿saben qué pasó con el limón? Se secó. Así que si el Señor te planta en la iglesia, tú tienes que permanecer, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar del carácter de mi hermano. A lo mejor no le caigo bien, o a veces no me habla, o nos vemos en la calle y me dice, ni siquiera me dice adiós, y luego va en su coche y ni siquiera me da un aventón, ¿verdad? Me dice adiós, y yo le digo adiós, ni siquiera me fuma. Pues así es la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? El carácter de mi hermano en Cristo es la herramienta que Dios usa para tratar con mi carácter, con mi forma de ser. Es la manera en que crecemos. Tú creces de esa manera muchas veces. Es como el matrimonio. La iglesia es como el matrimonio. Tú escogiste, Dios te escogió, Dios te puso ahí. O a lo mejor tú escogiste a esa persona, ¿no? Y bueno, pues ahora tienes que crecer en tu relación con esa persona. Claro, hay cosas que deben de superarse y deben de perdonarse y no volver a hacer las cosas malas en el matrimonio. No debemos hacer cosas, pecados, ni nada de eso. No debemos de hacerlo para no poner en peligro nuestro matrimonio. Pero la iglesia es parecida al matrimonio. Vas creciendo y el carácter de mi hermano es la herramienta para pulir mi carácter. Es la manera en que Dios hace que tú crezcas. Quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses capítulo 3. ¿Qué es lo que dice Pablo a Colosenses? Pablo, ¿saben cuántas epístolas escribió Pablo? 13 epístolas, 13. Y se puede decir que de todas esas iglesias les escribe porque las fundó. Había 3 comunidades cristianas muy grandes en el tiempo de Pablo: Roma, Antioquía y Jerusalén. Pero había otras pequeñas, no tan pequeñas comunidades. Las comunidades cristianas de aquel tiempo no eran de 100, de 200 miembros, eran de miles. No eran de poquitas, no eran chiquitas, eran de miles. En especial la de Roma, era muy grande. Pero fíjense nada más lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos el que los ofende. Esto es muy diferente a lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando tú le fallas? ¿Sabes lo que te dicen? El que me la hace, me las paga. Así piensa el mundo, ¿no? Así pensábamos nosotros. ¿Sabes cómo pensábamos nosotros antes?
no saben con quién se metieron. Te odio con odio jarocho. No te me acerques porque no te puedo, no te soporto. Así pensábamos antes. Pero ¿qué tal ahora? Cuando le caemos mal a alguien, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué dicen cuando una persona, ustedes le caen mal a una persona? Y sobre todo por ser cristianos. Tenemos muchos enemigos por ser cristianos. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Que con su pan se lo coma, ¿no? ¿Será esa nuestra actitud? Es posible que sí. Sobre todo cuando somos inmaduros. Pero es tan difícil llegar a la madurez. No es fácil soportar a la persona. ¿Cómo? Pero mira, nada más dice puras groserías, habla con puras peladeces. ¿Cómo puedo estar cerca de esa persona? Pues el Señor nos dice que lo hagamos, porque el genio del cristianismo es este: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Pero también debo de amar a esa persona que no es creyente y que me hace la vida de cuadrillos, que habla mal de mí, murmura mal de mí, me dice de cosas. Ya no la soporto, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios te dice? Ámala. No importa. Síguela amando. Algún día conocerá del amor de Dios. Y es el amor de Dios el que transforma nuestro corazón y nuestras actitudes y nuestra forma de vida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Estamos leyendo Colosenses capítulo 3. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos va a usar para que las demás personas conozcan a Jesús? Pues con nuestra propia vida. No necesitamos salir a repartir volantes, y si lo hacen, qué bueno. Si regalan Nuevos Testamentos, háganlo. Pero ¿qué es más poderoso que cambia a una persona? Nuestro testimonio, nuestra ternura, nuestra comprensión. Eso es lo que de pronto trastorna a la gente con la cual nosotros convivimos. Nuestra ternura, nuestra comprensión y nuestra bondad, porque contra la bondad no se puede hacer nada. Por eso Jesús lo dijo: si alguien te pega en la mejilla derecha, ¿qué más dice? Pues ponle también la otra. Pero eso es para superhumanos, ¿no es cierto? Yo la primera vez que leí ese pasaje dije, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer eso. Si alguien me pega en la mejilla derecha, yo le pongo en la otra, pero después me defiendo y le digo, ¿qué? ¿No? Bueno, yo no soy capaz de hacer eso, ¿verdad? Pero después comprendí que el amor es capaz de transformar a las personas, que nuestra bondad puede transformar, porque nadie puede contra la bondad y contra el amor, porque el amor es poderoso, tan poderoso que nosotros somos consecuencia del amor divino. Había tanto amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que los seres humanos aparecimos en este mundo. Qué increíble. Somos consecuencia del amor divino. En esta familia que se llama iglesia, debemos perdonarnos, debemos aceptarnos, debemos amarnos unos a otros, animarnos, restaurar nuestras relaciones, llevar las cargas de los otros, tenernos paciencia. Y si alguien tiene necesidad, acérquese a él y dile, ¿en qué te puedo apoyar? Y si te dice, ¿no me prestas 50,000 pesos? Bueno, no los tengo ahorita, pero mira, ¿qué te parece? ¿Te sirven 100 pesos? ¿Sí me explico? Si alguien viene y te pide ayuda, tú hazlo. No importa que no tengas dinero.
Dale lo que tienes, quizá no puedes dar mucho, pero te puedo ayudar con algo. Nuestra fe cobra vida en comunidad. Es en comunidad donde crecemos. Es en la iglesia donde crecemos. Es aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Nunca dejes de congregarte. Nunca. Nunca lo hagas, porque Dios siempre tendrá algo preparado para ti. Haz de cuenta que Dios es un cocinero y toda la semana se pone a cocinar. ¿Qué es lo que más te gusta de las comidas del día de hoy exóticas? Haz de cuenta que Dios está cocinando la paella. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo te está esperando con un gran banquete. ¿Y sabes lo que hacemos muchos? ¿Qué me importa? Desairamos la invitación del Señor. Y no nos damos cuenta que es Dios el que nos está invitando para estar en su iglesia, para conectarnos unos con otros, para crecer, para llegar a ser como Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a ser como Cristo? Conectándonos en la iglesia. No hay otra manera de llegar a ser como Cristo. Yo no conozco creyentes solitarios. Bueno, el llanero solitario nada más, ¿no? Pero aún él tenía no me acuerdo cómo se llamaba su ayudante. Toro, ¿no? Algo así. Nosotros no podemos ser llaneros solitarios y decir, no, yo sí puedo. No, yo voy a leer la Biblia solo, yo voy a orar solo. No. Tú necesitas conectarte con la comunidad, porque es la manera en que nosotros crecemos. Fíjense lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar juntos los hermanos en armonía. Armonía que se usa en la música, un acorde perfecto que no desarmoniza, que no se oye mal. Armonía es un acorde perfecto y es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, miren, qué bueno. Es el Espíritu Santo el que está viendo la escena del sumo sacerdote que era ungido con aceite, a Aarón. Cuando Aarón fue preparado para el sacerdocio, lo ungieron con aceite. Y David recuerda esa escena y la escribe en el Salmo 133 y dice, así como Aarón fue ungido con aceite, así Dios se plació al ver a Aarón, su primer sacerdote, así Dios se place con su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos. ¿Delicioso para quién? Para Dios. ¿A poco no? ¿Para quién es delicioso ver a los hermanos juntos en armonía? Para Dios es delicioso. En comunidad tenemos la oportunidad de amar, de alentarnos, de apoyarnos y estimularnos a realizar actos de amor y buenas acciones. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, Hebreos 10, 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, dice la palabra. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? ¿Cuál fue el plan de Dios? Formar una familia. Además de tu familia natural, formar la familia de Cristo. Jesús dijo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor se alegra cuando la comunidad está junta, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Tú eres esa comunidad. Tú eres esa comunidad. Bienvenido a la familia de Dios.